hicimos varias entrevistas con investigadores, con profesionales del sector privado, del sector gobierno, para saber un poco de ellos, cuándo eligieron dedicarse a la ciencia y tecnología, por qué eligieron dedicarse precisamente al desarrollo de la ciencia y tecnología. Y durante esas entrevistas no les preguntamos nada sobre ciencia y tecnología. ¿Por qué elegí las ciencias? Eso no supe que la había elegido. Yo creo que más bien a mí la ciencia me eligieron porque desde que me acuerdo me gustaba la química. Escogí estudiar ciencias porque era difícil, porque significaba un reto. Como a todos los niños, yo creo que la química, la física y la ciencia son cosas como muy naturales que te gustan cuando estás descubriendo el mundo, ¿no? Y cuando entré a estudiar medicina y empecé a descubrir todas las alternativas que habían, incluyendo la ortopedia, pues ya eso fue convenciéndome más que había hecho una buena elección. Porque las matemáticas y la física son difíciles. Y yo dije, pues órale, ¿cómo va? El problema es cuando ya te las empiezan a tomar como si fueran materias obligatorias en la escuela, y principalmente en secundaria y preparatoria. Y las ciencias son un juego permanente. Yo tuve muy buenos maestros. Me acuerdo con mucho cariño de mi maestro de biología en secundaria. Víctor, el gran Víctor. Uf, qué maestro. Y me reprobó, cabrón, en álgebra moderna. Y tuve muy buen maestro de química en prepa. Lo que hizo fue pues simplemente como que darle más fuerza a lo que pues ya me gustaba desde mucho, ¿no? Y se lo agradezco toda la vida, porque me cambió la vida, porque me bajó los humos. Aguas, güey, ¿eh? No estamos jugando a pipiris y gañas, ¿eh? La verdad, bueno, cuando yo estaba en la prepa, cuando tenía 14 años, oí en mi pueblo, en Culiacán, hubo una visita de un investigador de la UNAM, creo que era un geólogo, que iba a dar una plática y pues yo por pura curiosidad, más bien no curiosidad, decían que era muy guapo ese investigador, entonces yo realmente fui a ver al investigador pues a dar su plática y me quedé muy impresionada, no porque me gustara de hecho el área de investigación, sino por esa deducción o esa aplicación del método científico que hizo de su plática. Pintor, que no fuera artista, dice, mira, lo que sea, pero que nada menos artista. Pues, ¿cómo que, bueno, por qué o qué? Obviamente pues, no me dijo por qué, esa vida licenciosa que tienen los artistas, pero sí me dijo que era muy difícil ganarse la vida y no sé qué, pero entonces se le ocurrió que dice, bueno, mira, como arquitecto puedes dibujar y entonces pues a lo mejor sí, pues así sí te vas a hacer famoso. Y entonces yo dije, bueno, pues entonces ya como que dije, bueno, pues arquitecto y ya, así fue. Cuando fuiste más niño, quisiste seguir el ejemplo de tu padre y la carrera que tu padre. Si tu padre era doctor, tú quieres ser doctor. Y yo quise ser policía de caminos porque él había sido fundador y toda su vida había sido policía de caminos. Entonces mi padre me lo prohibió. Y para poder entrar a la escuela de la policía de caminos, pues necesitaba yo la autorización de mi papá. Y entonces vi que a mí lo que me gustaba es un sentimiento del hombre, que son los chavos lo que deben de pensar, que lo más importante del hombre desde que fue creado es que tenga una profesión que cree. Crear significa hacer algo que te deje una satisfacción a ti en lo personal o bien un beneficio a los demás. Y puede ser económico, y ahí es donde los chavos se confunden. Lo económico es una consecuencia de lo exitoso, pero hay que definir el éxito como una satisfacción personal, no el reconocimiento de la sociedad. Y por eso me decidí. Pero sí tomé en cuenta, aunque a disgusto, la opinión de mi padre. Mi papá era ingeniero agrónomo y siempre me atrajo esto de los suelos, porque lo acompañábamos mucho a hacer su trabajo. Y en principio quería estudiar agronomía, pero aquí en la UNAM, o donde yo quería estudiar, no había agronomía y me decidí por biología. Y me gustó mucho la carrera y de ahí fui derivando a la parte de suelos. En mi familia predominan los médicos y hacía falta un dentista.
Y mi madre siempre decía que un dentista era muy bueno porque nos podíamos ahorrar bastante dinero arreglándoles la boca a todos los familiares y entre ellos a mi hermano. Mi padre se dedicaba a la construcción, no es ingeniero, pero se dedicaba a hacer los cimientos de los grandes edificios de México. Y entonces, pues, ¿cómo decidí? Pues me quedé callado. Todos esperaban que diera la noticia entre dentista o ingeniero. Entré al CCH Sur, ahí estuve estudiando y en el último semestre me encontré con la materia de geografía. El profesor organizó una salida de campo al volcán Paricutín y eso fue el acabose para mi familia y la verdadera felicidad que, pues, para mí. Bueno, la metida de pata más grande, que afortunadamente me corrigió un sabio de la ingeniería, que es el doctor Marsal. Hasta hay un auditorio que se llama doctor Marsal, que me ha tocado ir a varias conferencias, en que nomás de ver el nombre del doctor Marsal me cimbro. Era una gente, estábamos haciendo entonces la presa de Aguamilpa, y para hacer una presa lo más difícil es que tú calculas unos túneles por donde vas a desviar el agua. Entre más grande es el túnel, más te cuesta y más haces cara a la presa. Y si tú haces un túnel muy grande, va a caber más agua de la que tú realmente necesitas y vas a encarecer una obra. Entonces el túnel, desviar el agua del río, es lo más importante, y se hacen estudios a base de buscar la aportación de agua más grande que haya tenido el río en su historia. Y eso se hace por métodos estadísticos, que es muy fácil, y luego fórmulas matemáticas de aproximaciones, y se calcula la avenida más grande que se pueda presentar en 100 años. Entonces construyes una taguilla, tú sabes que eso está muy protegido para desviar el río, y retienes el río y lo desvías por los túneles para construir la presa adelante. Entonces, había con toda esta seguridad que te estoy diciendo que está calculado, había que hacer un canal fusible por si venía una avenida máxima que nunca se hubiera presentado en 100 años. Y ese canal había que hacerlo, esa es la presa, allá hasta arriba en el cerro, subir las máquinas, y eso, como todas las profesiones se orientan para el éxito, si son económicamente exitosas, si lo que tú cobras contra lo que tú gastas te deja dinero, eres exitoso. Ese es un éxito económico y es donde la sociedad se deforma. Yo decía, si subo las máquinas ahí arriba para proteger una obra que nunca le va a suceder lo que dice este señor, pues no lo empiezo. Y entonces me voy a apurar, ¿sí?, a terminar perfectamente bien la taguilla y levantar la presa para que esto no suceda. Entonces, en una junta, el doctor Marsal, yo con la negativa de hacer el canal fusible, me dijo, ¿quién es el imbécil que dice que ese canal fusible no se va a construir? ¿Quién es el tal Gumaro? Pues yo. Era el vicepresidente de la ICA, una gente muy importante, que no le podía hablar un mequetrefe como este científico a mí con esa jerarquía que tenía. Y me dijo, mire, va usted ahorita, usted sube las máquinas y si no, lo corremos de la obra. Y subí las máquinas y hice el canal fusible. Y tuvimos una caída en un túnel que se taponó el túnel, y si no hemos tenido el canal fusible, borramos la ciudad de Tepic. Te voy a platicar alguna vez la cuestión del doping. Cuando estábamos empezando a trabajar, esto era algo muy nuevo. O sea, el doping se empezó en el mundo por ahí de los 70s, principios de los 70s, y cuando nosotros lo hicimos en 1985, pues realmente no había ninguna experiencia. Entonces, lo primero era cómo teníamos que calibrar todos los métodos y cómo teníamos que hacer las curvas de calibración y demás. Y comenzamos a hacerlo
pues con los estándares y con todo esto comprados, me acuerdo en Estados Unidos, que nos costaron muchísimo dinero y aparte de eso, muchísimo trabajo porque eran drogas. Cuando ya hicimos todo esto, me acuerdo que vino unos expertos que venían de Alemania y al ver todo el tema dijo, está muy bonito, pero todo lo que hicieron no sirve para nada. ¿Por qué? Sí, porque las drogas, ¿sí?, nosotros no las medimos puras, medimos los metabolitos. Entonces dice, esos estándares que se compraron ahora los tienen que tomar ustedes y entonces analizar las orinas y hacer las curvas por ahí. Me dijeron que tenía que ir a Veracruz, que tenía que buscar en los muelles a un barco ruso. Me mandaron ahí porque yo estudié el posgrado en Rusia y hablaba ruso y por eso me escogieron para ir a esa expedición. Y pues la sorpresa fue que iba yo a buscar un tesoro sumergido. Es el pecio del barco Nuestra Señora de los Juncales, hundido en el siglo XVI. Y entonces pues me llevaron ahí. Y fue impresionante porque el barco es el que sale en la película de Titanic. Y los submarinos son los que se llevan todas las escenas de la película esta de Titanic. Pues lo formidable fue que el geomorfólogo, pues me dijeron, ¿cómo se imagina usted un barco hundido? Y entonces a buscarlo. Y fue el primero que bajé en el submarino a buscar el famoso pecio. Pues resulta que como fui el primero, entonces estaba ahí Televisa cuando sacaron cuando emergimos, y antes de que yo saliera del submarino, por las ventanillas me ponían un letrero y me decían, ¿qué viste? ¿Qué viste? Y yo dije una palabrota y se les echó a perder toda la toma, ¿no? Las matemáticas que hacemos los matemáticos contemporáneos igual encontrarán aplicación en el siglo XXII. No. Entonces la importancia es muy relativa. Trabajando actualmente, que es esto del diagnóstico ambiental y evaluación de riesgo en Xochimilco, porque involucra el trabajar con los estudiantes de la licenciatura, de la maestría, inclusive del doctorado, y que es un proyecto a largo plazo que podamos ir como armando en pedazos para entender el sistema y llegar al diagnóstico ambiental. El proyecto que más me ha dejado es el proyecto Milagro, en el cual se dio el año pasado. Fue una campaña internacional en la cual vinieron 350 investigadores del mundo, muy particular de Estados Unidos, a muestrear a diferentes capas de la atmósfera las emisiones de contaminantes de la Ciudad de México y a tratar de dilucidar los procesos físico-químicos de esos contaminantes y su impacto a nivel global, ¿no?, como en fenómenos como el cambio climático o como otros, ¿no? Y ese proyecto fue, o es todavía porque está en proceso, fue el más enriquecedor porque hubo que lidiar con un sinfín de cuestiones de logística, científicas, de coordinación, entre todos estos científicos de tan alto nivel que venían a hacer un experimento muy relevante del cual yo creo que se va a hablar en los próximos 10 años y que recibió mucha ayuda internacional y mucho apoyo de gente muy relevante como premios Nobel, y que fue auspiciado principalmente por agencias de Estados Unidos como la National Science Foundation y la NASA también con sus aviones. México no participó con aviones, pero participó a nivel superficie con mediciones de contaminantes. Fue el Valle de Mexicali, fue una obra que duró 7 años. Yo nunca había sentido un clima. Mexicali está 10 metros abajo del nivel del mar. Entonces es el horno más grande que puede haber. Y nunca hay una nube, no llueve. Hay años que no llueve.